Bon Jovi hizo algo que casi ninguna banda consigue: no solo tocar el cielo. Lo raro, lo verdaderamente raro, fue no desaparecer después. Porque llegar arriba en los años 80 era difícil, pero sobrevivir al cambio de década, al desgaste, a las salidas internas y al paso del tiempo, sin convertirte en una caricatura de ti mismo, era otra guerra. Y Bon Jovi, contra bastantes pronósticos, la ganó. Pero aquí está lo interesante. Esta no es la típica historia de una banda famosa, con pelo, cuero y himnos gigantes. Esta es la historia de una maquinaria musical que pudo quedarse en una llamarada breve y terminó convertida en una marca eterna. Una banda que nació casi al revés. Primero apareció una canción. Después se armó el grupo. Primero se abrió la puerta. Luego llegó la leyenda. Y cuando parecía que ya lo tenían todo, todavía les quedaba lo más difícil: no romperse por dentro. Porque Bon Jovi no solo tuvo éxito, tuvo hambre, tuvo cálculo, tuvo visión, y también tuvo grietas, cambios, desgaste y una pregunta que los persiguió durante décadas: ¿eran realmente una banda inmortal o solo el producto perfecto de una época concreta? La respuesta no está en una sola canción, está en toda su historia, en cómo empezó todo con un chico de Nueva Jersey que no quería simplemente cantar, quería conquistar, quería dejar huella. Antes de ser John Bon Jovi, era John Francis Bon Jovi Jr., y no tenía ese aire de genio maldito con el que luego se maquillan muchas biografías. Lo suyo era más práctico, más frío, más peligroso, ambición, una ambición enorme, de la clase que no siempre cae simpática, pero que suele mover montañas. Mientras otros soñaban con tocar, él parecía pensar en grande desde el primer momento. No quería quedarse en la escena local, no quería ser uno más. Quería construir algo capaz de sonar en la radio, en los coches, en los bares, en los estadios y en la vida de gente que ni siquiera sabía todavía que iba a necesitar esas canciones. Lo primero que tuvo no fue una banda perfecta, ni una formación sólida, ni una maquinaria bien engrasada. Tuvo movimiento, tuvo estudio, tuvo intentos, tuvo la capacidad de acercarse al sitio correcto y empujar cuando había que empujar. Y entonces apareció la primera pieza decisiva de toda esta historia: Runaway. Esa canción fue el primer aviso serio, no porque de repente convirtiera a John en un dios del rock. Lo que hizo fue mucho más importante, lo volvió visible, hizo que el nombre empezara a circular. Y cuando un nombre empieza a circular en la industria, ya no eres un chico con ilusión, te conviertes en una posibilidad. Ahí está una de las rarezas más potentes del origen de Bon Jovi. La oportunidad llegó antes de que la banda estuviera cerrada del todo. Primero, hubo una canción que abrió la puerta. Después, vino la construcción del grupo que iba a sostener el golpe. David Bryan fue una pieza fundamental. Tico Torres aportó la pegada firme que necesita cualquier banda que quiera sonar grande de verdad. Alec John Such formó parte del cuerpo inicial. Y luego llegó el hombre que cambiaría por completo la dimensión del proyecto: Richie Sambora. Cuando Richie Sambora entró en la ecuación, Bon Jovi dejó de parecer una apuesta interesante y empezó a oler a banda grande. Porque Sambora no era solo un guitarrista competente, era presencia, era sonido, era actitud, era un tipo con una guitarra capaz de dar músculo, con unos coros capaces de elevar el conjunto y con una química con John Bon Jovi que resultó decisiva. Aquí ya no hablamos solo de tocar bien, hablamos de entender cómo fabricar canciones que parezcan más grandes que la vida. La historia del rock está llena de grupos que tenían imagen. También está llena de grupos que tenían canciones decentes. Lo difícil es juntar imagen, gancho, melodía, química
y visión comercial sin que parezca un producto hueco. Bon Jovi empezó a encontrar esa mezcla, y cuando la encontró, dejó de correr como una banda normal. Empezó a correr como una marca que estaba aprendiendo a dominar el lenguaje del éxito masivo. En 1984 llegó el primer disco, Bon Jovi. Fue una presentación, una tarjeta de visita. Ya se intuía el enfoque, ya había un sonido reconocible, ya había esa mezcla de rock accesible con ambición de estadio, pero aún faltaba el golpe brutal. Luego vino 7800 grados Fahrenheit, en 1985. Más carretera, más consolidación, más construcción. Pero la música no premia al que va progresando con discreción, premia al que revienta la puerta. Y Bon Jovi la reventó de verdad en 1986 con Slippery When Wet. Ese disco no fue simplemente exitoso, fue una demolición del mercado. Bon Jovi pasó de banda en crecimiento a fenómeno mundial. Y lo hizo con una combinación que parecía diseñada por alguien que entendía perfectamente cómo funciona la emoción colectiva. Tenían imagen reconocible, tenían actitud, tenían canciones gigantes y, sobre todo, tenían estribillos que podían meterse en la cabeza de cualquiera en cuestión de segundos. You Give Love a Bad Name golpeó con fuerza. Wanted Dead or Alive añadió polvo, carretera, cine y épica. Pero la canción que terminó cambiándolo todo fue Living on a Prayer. Ahí ocurrió algo mucho más grande que un éxito de radio. Living on a Prayer conectó porque entendió algo elemental sobre la vida de la gente normal. No todo el mundo se siente poderoso. No todo el mundo se siente especial. No todo el mundo vive dentro de un videoclip. La mayoría pelea, aguanta, hace cuentas, se despierta cansada, se traga lo suyo y sigue. Tommy y Gina no eran decoración, eran un espejo. Eran personajes que representaban esa resistencia diaria que casi nunca sale en grande, pero que sostiene la vida de millones. Bon Jovi cogió esa realidad, la elevó con guitarras enormes, teclados potentes y un estribillo que te levantaba del suelo, aunque tu semana fuera un desastre, y creó un himno universal. Y ahí está una de sus claves reales. Nunca sonaron como si le cantaran a una élite. Sonaban como si le hablaran a la gente común, pero a volumen de estadio. Como si cogieran las derrotas privadas de cualquiera y las transformaran en una celebración masiva. Ese equilibrio es dificilísimo. Bon Jovi encontró el punto exacto. La explosión fue brutal. De repente la banda estaba arriba del todo. Y el problema de estar arriba del todo es que mucha gente confunde el pico con la eternidad. No es lo mismo. Hay grupos que llegan a la cima y se quedan congelados ahí un rato hasta que el tiempo los baja a empujones. Bon Jovi entendió que el verdadero examen no era llegar, era sostenerlo. Era demostrar que no eran una foto bonita de una época, sino una estructura musical preparada para durar. Eso quedó claro con New Jersey en 1988. Ese disco era la prueba de fuego, el momento en que una banda demuestra si tenía una sola bala o si realmente estaba construida para seguir disparando himnos. Y Bon Jovi respondió con autoridad. No solo repitió impacto, confirmó identidad. Sonaban enormes, pero seguían siendo cercanos. Sonaban épicos, pero seguían siendo comprensibles. Tenían brillo, pero no parecían intocables. Y ese detalle importa mucho. A finales de los 80, Bon Jovi ya era una de las bandas más grandes del planeta. Estadios llenos, imagen global, canciones convertidas en bandera. Todo parecía ir a favor, y precisamente ahí empezó a gestarse el verdadero problema, porque la cima suele ser el lugar desde el que mejor se ve la caída.
Los 90 llegaron con una patada cultural a todo lo que oliera a exceso ochentero. De repente cambió la estética, cambió el tono, cambió la rabia, cambió el lenguaje. El grunge entró como un bisturí que dejaba fuera de juego a gran parte de lo que hasta un año antes parecía invencible. Lo que antes sonaba enorme empezó a sonar pasado de rosca. Lo que ayer parecía leyenda, hoy podía parecer caricatura. Y muchas bandas de aquella era se partieron la cara ahí mismo. No supieron leer el cambio. No supieron moverse. No supieron cambiar de piel sin parecer desesperadas. Mucha gente dio por hecho que Bon Jovi iba a ser una víctima más del relevo generacional. Pero Bon Jovi tenía algo que iba más allá del peinado, de la ropa o del timing. Tenía instinto de supervivencia. Y aquí es donde la historia se pone interesante, de verdad, porque sobrevivir a tu propia imagen es mucho más difícil que crearla. Bon Jovi entendió que evolucionar no significaba pedir perdón por lo que había sido. Significaba ajustar el tono, hacer más profundo el enfoque y mantener la identidad sin sonar a copia envejecida de sí mismo. Esa jugada requiere cabeza fría, y Bon Jovi la ejecutó. Keep the Faith fue la prueba de esa madurez. La banda seguía siendo reconocible, pero el enfoque era más robusto, más adulto, más consciente de que el mundo ya no era el mismo. Lo importante no era parecer modernos a la fuerza. Lo importante era seguir siendo Bon Jovi sin convertirse en una broma tardía. Y eso lo consiguieron porque, por debajo de toda la maquinaria, seguían teniendo lo esencial: canciones con nervio, melodía, dirección y una capacidad muy concreta para tocar emociones populares sin caer en lo barato. Ahí estaba su verdadera fuerza. No dependían solo de una estética, no dependían solo de una década, dependían de algo más poderoso. Sabían empaquetar emoción humana en formato masivo. Sabían escribir para gente cansada, para gente enamorada, para gente rota, para gente que quería seguir. Y esa clase de conexión sobrevive mejor que cualquier tendencia. El caso es que, cuando parecía que la banda ya había demostrado todo lo que tenía que demostrar, todavía faltaba una prueba especialmente traicionera: la balada. Ese terreno donde o haces una canción que atraviesa generaciones, o te hundes en azúcar y postureo emocional. Bon Jovi estaba a punto de entrar justo ahí. Parecía una oportunidad, pero también podía convertirse en una trampa, porque una cosa es hacer que un estadio grite. Otra, muy distinta, es conseguir que millones de personas se queden quietas, traguen saliva y sientan que esa canción les está hablando directamente a una herida. Y lo que vino después iba a dejar claro que Bon Jovi todavía no había terminado de demostrar de qué estaba hecho. Porque llenar estadios estaba bien, encadenar himnos estaba mejor. Pero la prueba definitiva no era esa. La prueba definitiva era seguir siendo relevante cuando la maquinaria empezaba a desgastarse, cuando las grietas empezaban a notarse y cuando el grupo tenía que demostrar si era realmente eterno o solo espectacular. El problema de las bandas gigantes no es triunfar. El problema es aguantar cuando la maquinaria empieza a romperse por dentro. Y Bon Jovi llegó a ese punto. Después de los himnos, después de los estadios, después de parecer intocables, tocaba enfrentarse a algo mucho más feo: el desgaste, las salidas, la presión de seguir siendo relevantes y, sobre todo, el riesgo de que todo el mundo empezara a preguntarse si aquello seguía siendo una banda viva o solo una leyenda intentando sobrevivir a su propia sombra. Entonces llegó Always, y con Always, Bon Jovi hizo una jugada decisiva. Demostró que no solo sabía levantar estadios, también sabía herir en silencio.
porque una balada mala simplemente va despacio. Una balada buena te obliga a quedarte dentro de ella, te arrastra, te aprieta, te hace recordar algo que quizá preferías dejar quieto. Y eso fue lo que hizo Always. No era una canción romántica sin más. Era dramatismo puro, amor roto, arrepentimiento, obsesión emocional convertida en éxito masivo. Bon Jovi no estaba cambiando de registro por capricho, estaba ampliando su territorio. Ese movimiento fue clave. Mucha gente todavía los veía como la banda de los puños en alto, de la épica de estadio, del cuero y los estribillos que explotaban. Y de pronto aparecieron con una balada de herida abierta que demostraba otra cosa, que también sabían sostener el dolor, que podían hacerte gritar, sí, pero también hacerte apretar los dientes. Y cuando una banda domina la resistencia de Living on a Prayer, la carretera de Wanted Dead or Alive y el desgarro de Always sin perder identidad, deja de competir en la liga de la moda. Entra en la liga de la permanencia. Pero mientras por fuera seguían pareciendo enormes, por dentro empezaban a notarse los costes inevitables de cualquier banda que dura demasiado. Las historias largas siempre pagan facturas. El tiempo desgasta. La convivencia erosiona. Los egos se rozan. Las prioridades cambian. La rutina, que desde fuera parece gloria, desde dentro muchas veces parece una máquina que no se apaga nunca. Y Bon Jovi no era una excepción. En 1994, Alec John Such salió del grupo. No fue una explosión dramática a ojos del gran público, pero sí una señal clara. Hasta las estructuras más sólidas empiezan a mostrar grietas. La banda siguió. Hugh MacDonald fue ocupando ese espacio hasta consolidarse dentro del conjunto. Desde fuera, el relato parecía seguir entero. Pero lo que importaba no era solo quién ocupaba cada puesto. Lo importante era otra cosa. ¿Seguía intacto el núcleo que había convertido a Bon Jovi en una máquina de himnos? ¿O el paso del tiempo estaba empezando a vaciar la estructura por dentro? Esa clase de dudas no siempre se ve en las portadas, pero pesan, y mucho. Lo verdaderamente delicado llegó años después. Richie Sambora salió en 2013, y eso sí que ya no era una simple reconfiguración. Eso era perder una de las mitades más reconocibles del alma de la banda. Porque Sambora no era un músico de relleno, no era una figura secundaria, era una pieza central, parte del sonido, parte de la imagen, parte de la química, parte de la escritura, de ese ADN emocional que había acompañado al grupo durante décadas. Su guitarra no adornaba las canciones, las definía. Sus coros no rellenaban espacios, les daban altura. Su presencia no sumaba simplemente carisma, sostenía una parte esencial del mito. Cuando Sambora se fue, mucha gente pensó que ahí sí se acababa lo que quedaba del relato clásico, porque una cosa es seguir sin un miembro menos visible, otra, muy distinta, es seguir sin una de las caras que forman parte de la memoria emocional del público. Y sin embargo, Bon Jovi volvió a hacer lo que llevaba décadas perfeccionando. Siguió adelante. No fingió que nada había cambiado. No podía. Pero tampoco aceptó el final. Phil X acabó entrando como guitarrista oficial y la banda siguió operando. No era la misma química. Sería absurdo venderlo así. Las bandas cambian porque las personas cambian. Y hay piezas que nunca se reemplazan del todo. Se transforman, como mucho. Pero lo importante aquí no era si la banda seguía siendo una fotocopia exacta de su época dorada. Lo importante era que seguía respirando, seguía girando, seguía publicando, seguía defendiendo su espacio. Y ese detalle es clave, porque la mayoría de grupos no mueren de golpe. Se van apagando,
se vuelven irrelevantes, se convierten en una postal. Bon Jovi se negó a hacer eso, y aquí es donde su historia deja de ser solo la biografía de una banda de éxito y se convierte en algo más interesante. Se convierte en una historia sobre permanencia, sobre cómo sobrevivir a los cambios sin desaparecer del todo, sobre cómo aguantar cuando ya has perdido partes importantes del mecanismo y aún así necesitas seguir sonando como algo reconocible. Eso no te hace perfecto, te hace resistente. Y la resistencia, al final, es una forma muy seria de grandeza. El tiempo siempre es el verdadero enemigo, no los críticos, no las modas, no las bandas rivales. El tiempo es el que decide quién era solo ruido bien envuelto y quién tenía un corazón lo bastante fuerte como para seguir latiendo cuando cambió el decorado. Bon Jovi pasó por todas esas pruebas. Cambiaron las décadas, cambiaron las tendencias, cambiaron los miembros, cambió la industria, cambió incluso la forma en que el público consumía música, y aún así, el nombre seguía ahí. En 2018 llegó un momento simbólico que confirmó algo que ya era difícil de discutir: la entrada en el Rock and Roll Hall of Fame. Y sí, estas cosas a veces suenan a placa bonita y ceremonia elegante, pero también cumplen una función importante. Fijan un relato. Dejan claro que lo que algunos quisieron reducir a producto de una época concreta ya forma parte de la historia permanente del rock. Y eso tiene bastante ironía, porque Bon Jovi fue durante mucho tiempo blanco fácil para quienes desprecian todo lo que conecta con millones. Como si gustarle a mucha gente te hiciera automáticamente menor. Como si ser popular te quitara valor. Pero la realidad es bastante más incómoda. Hacer canciones populares sin volverte completamente desechable es dificilísimo. Llegar a millones con algo que siga vivo décadas después no es simple fórmula. Hace falta intuición, hace falta oficio, hace falta entender cómo funciona la emoción de la gente. Y Bon Jovi entendió eso muy bien. Supo escribir para el tipo que va de madrugada pensando que la vida se le ha complicado demasiado. Supo escribir para la mujer que intenta sostener una vida que se desarma. Supo escribir para el que se siente invencible y para el que está roto pero no quiere admitirlo. Por eso su historia no puede reducirse a ventas, giras y pelos ochenteros. Hay algo más profundo. Hay una capacidad muy concreta de traducir emociones humanas en himnos masivos, resistir, enamorarse, caerse, volver, perder, aguantar, soñar un poco más de la cuenta, volver a levantarse. Todo eso estaba dentro de sus mejores canciones, y por eso no quedaron atrapadas en una década. Siguen apareciendo, siguen sonando, siguen encontrando a gente nueva, porque las emociones con las que trabajan no han caducado. Y luego está Jon Bon Jovi, la cara visible, el nombre estampado en la marca, el motor inicial. Sin su empuje, probablemente no habría existido esta historia. Sin su ambición, seguramente no se habría levantado una estructura tan grande. Pero tampoco sería justo contar todo esto como si fuera un solo hombre, rodeado de figurantes. Bon Jovi funcionó porque hubo suma de piezas. Algunas permanecieron durante años, otras desaparecieron por el camino. Algunas fueron visibles, otras trabajaron desde un segundo plano, pero entre todas levantaron un edificio musical que consiguió sobrevivir, cuando parecía que casi nadie sobrevivía tanto tiempo en el rock, sin convertirse en una reliquia inofensiva. La diferencia entre Bon Jovi y muchas bandas de su generación es esa. No se limitaron a esperar a que la nostalgia hiciera el trabajo. Se ganaron esa nostalgia, la construyeron. Dejaron suficientes canciones
suficientes momentos y suficientes golpes emocionales como para que el recuerdo tuviera peso real. Eso importa mucho, porque el tiempo suele ser cruel. Va lijando el brillo, va reduciendo el impacto, va dejando a muchos en una esquina del pasado, pero hay nombres que el tiempo no destruye, solo los transforma. Bon Jovi es uno de esos nombres, y por eso su historia sigue funcionando hoy, porque en el fondo no habla solo de una banda, habla de algo que cualquiera entiende, habla de aguantar, de reinventarse sin borrarse, de cambiar sin desaparecer, de no ser la misma persona que al principio y aún así conservar una esencia reconocible. Eso le pasa a una banda, sí, pero también le pasa a cualquiera que intente atravesar la vida con un mínimo de dignidad. Perder cosas, cambiar de piel, dejar partes atrás y seguir caminando. Bon Jovi convirtió ese proceso en música, y ahí está parte de su grandeza. Piénsalo un segundo. Una banda nacida del empuje de un chico de Nueva Jersey terminó fabricando algunas de las canciones más coreadas del planeta. Sobrevivió al desgaste interno, sobrevivió al cambio de década, sobrevivió a la salida de miembros importantes, sobrevivió a una industria que se come rápido a casi todos, y aún así siguió ahí, no siempre en el pico máximo, no siempre con el mismo brillo, no siempre con la misma fuerza, pero siguió. Y a veces eso vale más que cualquier explosión puntual de gloria, porque el verdadero poder no está solo en llegar, está en durar. Al final, la historia de Bon Jovi no trata únicamente sobre rock, fama o estadios llenos. Trata sobre permanencia, sobre cómo una banda puede construir un lenguaje emocional que no se derrumba cuando cambia el decorado. Trata sobre entender que un gran estribillo puede ser más que una melodía pegadiza. Puede ser refugio, puede ser impulso, puede ser memoria compartida. Por eso, cuando suena Living on a Prayer, no escuchas solo una canción famosa. Escuchas a millones de personas recordando que seguir adelante también puede sonar épico. Cuando suena Always, no escuchas solo una balada. Escuchas el eco de algo que dolió de verdad. Y cuando miras toda la trayectoria de la banda, no ves únicamente discos, giras y cambios de formación. Ves una lección bastante clara sobre lo que significa dejar huella sin desaparecer del todo bajo el peso del tiempo. Bon Jovi fue espectáculo, fue industria, fue exceso, pero también fue verdad emocional empaquetada como himno masivo, y eso explica por qué su nombre sigue en pie. Porque cuando una banda consigue que la gente sienta que sus propias batallas, sus propias pérdidas y su propia resistencia caben dentro de una canción, deja de ser solo una banda. Se convierte en parte del ruido de fondo de la vida de millones. Y eso, por mucho que pasen los años, no lo borra nadie.